violencia es con la que nosotros lo vamos a unir luego en el ámbito de lo político con la nueva categoría de la violencia política por razón de género, pero a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos que en la era digital actual, tanto el Internet como las tecnologías de la información y la comunicación han venido transformando todos nuestros espacios sociales, nuestras comunicaciones e interacciones. Es más, ahora incluso pues tenemos esta nueva modalidad de impartir cursos, charlas, seminarios, y vemos que de alguna manera también ha funcionado, ¿no? Aunque desde luego siempre existe, ¿no?, algún tipo de comparación con las ventajas y desventajas de lo presencial. El Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, pues las TIC, ¿no?, tienen muchas ventajas. Ya decíamos, una de ellas es esta vía por la que nosotros nos podemos encontrar, pero también tienen muchos aspectos negativos, y dentro de esos aspectos negativos pues está el crecimiento, la expansión de contenidos y comportamientos dañinos, sexistas, misóginos y violentos en línea. Aunque vuelvo y repito, hay otras formas también de violencia que se llevan a cabo a través de estos medios, que no tienen que ver muchas veces con razón de género. Nosotros nos vamos a encuadrar en este sentido. Entonces, las tecnologías han potenciado aspectos negativos, pero también hay muchas cuestiones que se deben trabajar. Antes de seguir, les quiero invitar a participar en cualquier momento. Me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Como les digo, hoy nos vamos a centrar en un ámbito general. Mañana entraremos a analizar algunos casos de violencia política por razón de género que se han llevado a cabo en el ámbito de lo digital. Entonces, el espacio de lo digital ha creado condiciones para este nuevo tipo de violencia. Fíjense, no ha creado este tipo de violencia, sino que ha creado las condiciones para este nuevo tipo de violencia. Aunque no sé hasta qué punto podemos hablar de un nuevo tipo de violencia, ¿no? Quizá lo que encontramos ahora es la reproducción de la violencia de género, que ha existido siempre offline, ahora la encontramos online, ¿no? Pero las bases o las raíces están sobre los mismos argumentos, ¿no? Sobre la misma tendencia de esta posición de subordinación que reproducen relaciones históricas de poder. Hoy día, con el efecto de la pandemia, pues se ha potenciado el uso de las redes sociales, el uso de las plataformas. Pasamos a hacer la mayor parte de nuestras actividades a distancia, por lo que estas herramientas de la tecnología, de la información y la comunicación se han convertido en plataformas que tienen un impacto y esto ha generado un incremento de la violencia digital. Según el INEGI, en México, una de las encuestas del INEGI en este sentido la llevaron a cabo en el año 2015 y se impactaba que al menos 9 millones de mexicanas habían vivido un ciberacoso con difusión de contenido íntimo sin su consentimiento. Nos decía el INEGI que el grupo de mujeres más afectadas estaban entre la edad de 20 y 29 años y estaban seguidas por niñas entre los 12 y los 19 años. Luego, el INEGI lleva a cabo una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares en el año 2020. Y en el año 2020 la cifra aumenta exponencialmente. Nos dice que de 77 millones de internautas mayores de 12 años, al menos un 21%, esto es 16 millones, manifestaban que habían padecido durante la pandemia de ciberacoso, ¿no? Desde luego, la pandemia viene a potenciar, ¿no?, este fenómeno. Ahora, a pesar de que la conceptualización del fenómeno es importante, ya les decía, es importante tomar en cuenta, ¿no?, que se puede llevar a cabo también violencia de género en este ámbito online.
La Agencia de los Derechos Fundamentales, por ejemplo, de la Unión Europea, nos dice que este fenómeno no es nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es la conceptualización del fenómeno y la extrapolación al ámbito de lo digital. No obstante, como les decía, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya nos relataba que al menos un 23% de mujeres habían manifestado sufrir abuso o acoso en línea al menos una vez en la vida y que una de cada 10 mujeres habían sido víctimas de violencia en línea desde los 15 años. ¿No? Hay un informe de la Relatoría de la Agencia de los Derechos Fundamentales que nos ponen de frente con esta cifra, ¿no? Un 23% de mujeres encuestadas han sufrido en algún momento violencia en línea. En México nos dice que al menos 16 millones de mujeres manifestaron, mayores de 12 años, manifestaron haber sufrido también un ciberacoso. Entonces en este sentido, tenemos que encuadrarnos en este fenómeno, en la conceptualización, ¿no? En nombrar un nuevo fenómeno que antes existía, pero al no tener una denominación específica, pues no era tomado en cuenta e incluso no era regulado en la legislación. Por eso es importante identificar los fenómenos, darles un nombre y luego también regularlos, ¿no? Para darnos cuenta que esto que quizá hemos normalizado se trata de un delito. Y en este caso, el delito es la violencia de género digital. Entonces, la violencia de género digital es violencia contra la mujer y es una forma de discriminación contra la mujer y una violación, una forma de violar derechos humanos. En ese sentido, por ejemplo, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer no es la CEDAW es una convención. Es una declaración de las Naciones Unidas de 1993 y nos dice que la violencia contra la mujer es aquella violencia basada por la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado o tiene como resultado un sufrimiento, un daño que puede ser físico, sexual, psicológico para la mujer. Nos dice que la violencia no solamente se produce cuando hay un daño físico, sexual o psicológico, sino incluso cuando hay una amenaza de llevar a cabo ese daño, ¿no? Cuando hay coacción, privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública cuanto si se produce en la vía privada. Hay un informe que deberíamos consultar siempre en algún momento, que es de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Y este informe de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas nos dice que la violencia en línea, lo define como violencia en línea, es toda violencia contra la mujer cometida, instigada o agravada con asistencia en todo o en parte por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos dice esto puede ser a través de telefonía móvil, a través de internet, de las plataformas de redes sociales, por correo electrónico. Identificamos que es una violencia de género porque se dirige en contra de la mujer por ser mujer y le afecta de forma desproporcionada. Entonces, si tuviésemos que definirnos los elementos que caracterizan este tipo de violencia, que no es un nuevo tipo de violencia, sino que es como la aparición de la violencia de género en un nuevo ámbito, ¿no? Se nos dice que es una violencia que se comete en contra de la mujer por ser mujer, esto es por razón de género y que le afecta de manera desproporcionada, se comete en un nuevo ámbito que es el de la tecnología, la información y la comunicación. Y tendríamos también que valorar si este nuevo ámbito lo podemos describir como un ámbito privado o un ámbito público, o si las redes sociales participan de la doble naturaleza, ¿no? Si es un ámbito público-privado, ¿no? Hasta qué punto las plataformas, las redes sociales forman parte de lo público o hasta qué punto
forman parte de lo privado, ¿no? Hasta dónde podemos mantener una protección de la intimidad de su ámbito más nuclear, ¿no? La privacidad, actuando en Internet. Ahora nos dice que esta violencia debe causar un daño psicológico, emocional frente a la mujer. Creo que este es el principal quid del asunto, ¿no? Muchas veces esta violencia va a terminar en violencia sexual o violencia física. No obstante, la misma produce los efectos deseados a nivel de la violencia psicológica o emocional, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han estado pues sometidas a este tipo de violencia, pero desde luego, por ejemplo, un mailing, un correo electrónico masivo, pues que afecta la intimidad, la reputación de una mujer, viene a actuar en ese ámbito, ¿no? De reforzar prejuicios, dañar reputación, incluso, ¿no? En el ámbito de lo político, en el ámbito de lo público, de lo laboral, puede plantear barreras para la participación de la mujer y, como les decía, puede conllevar, ¿no? a otros tipos de violencia, incluso puede llevar a la pérdida de la vida, ¿no? Que es la violencia mayor que podemos sufrir. Entonces, esta violencia de género digital, como por si fuera poco, ¿no? Por si ya no estuviésemos sometidas como parte de la sociedad a un grado mayor de violencia, esta violencia de género digital es la violencia de género que se transfiere, ¿no? Que trasciende a este ámbito, que está legitimada, como les decía anteriormente, en este orden de género opresivo, en estructuras ajenas que en principio, o en estructuras que en principio son ajenas al Internet, y que luego se reproducen a través de estas vías. Pero claro, para actuar frente a esta violencia de género digital hay que tener en cuenta que la misma tiene su origen en esa disparidad que persiste, ¿no? En nuestra sociedad, en las relaciones entre hombres y mujeres, en esta posición de dominación. Yo les decía en una charla, en una conferencia de la semana pasada, que hay un libro muy interesante de Carol Paterman, que habla del contrato sexual, ¿no? Y muchas veces, como ella lo indica, como la autora lo indica, hemos dejado en la opacidad, ¿no? Esta otra parte del contrato social, de esa ficción de cómo surge la comunidad política, de cómo surge la libertad civil, ¿no? Por contra de la libertad natural, hemos dejado fuera de la historia esta otra parte de cómo surgen nuestros estados. Y ella nos decía, a la par del contrato social, en donde las personas, ¿no? En este caso los hombres, y creo que está bien utilizado el término cuando se dice los hombres firmaron el contrato social para crear la comunidad política, para crear el Estado y renunciaron a parte de sus libertades naturales para crear una libertad civil, ¿no? Con una protección del Estado. La mujer estuvo excluida, ¿no? Es un contrato, fue un contrato firmado por hombres y esto lleva también implícito, dice que parte de ese contrato fue un contrato sexual en donde la mujer incluso fue desposeída de la ciudadanía hasta pues, pasados muchísimos años, incluso en algunos países muchísimos siglos. Entonces, de ahí, ¿no? De aquellas tierras, estos lodos, ¿no? Tenemos que se reproducen hasta este momento, hasta el siglo XXI, esta persistencia, ¿no? de disparidad o de desigualdad en nuestra posición en la sociedad. Y el caso de la violencia digital, principalmente cuando se habla de violencia sexual, pone de frente que, pues, en primer lugar, la hipersexualización que sigue existiendo del cuerpo de la mujer. Ojalá algún día podamos revertir esta situación. Y en segundo lugar, esa calidad, no de sujetos del contrato social, sino de objetos, ¿no? Del contrato social que hemos venido teniendo desde el inicio. Entonces, la violencia, como les decía, esta violencia de género digital, es una forma de violencia de género,
pero también debemos encuadrarla como una forma de discriminación. La violencia es una forma de discriminar. No sé si ustedes han tenido ocasión de leer la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que es la CEDAW. Esta CEDAW les decía que es distinta a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es de la Asamblea de Naciones Unidas. La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Como ven, la CEDAW dice, el término que utiliza es discriminación. En cambio, en 1993, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en la declaración que yo mencionaba, habla sobre violencia. Si ustedes recuerdan, la CEDAW es de 1979. Y en 1979, pues, podemos decir que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales no recogían a la violencia, no se visibilizaba la violencia contra la mujer como una forma de violación de derechos humanos. Y es por esto que la CEDAW, que es de 1979, pues no hace referencia al término violencia, sino que hace referencia al término discriminación desde la perspectiva de la igualdad y de la dignidad humana. Si ustedes revisan la CEDAW, vamos a ver si la puedo abrir. Vamos a ver, si ustedes revisan, la CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia. Quiero ver si... abrirla desde este navegador. Es que la tengo abierta, pero precisamente en el navegador con el que estoy conectada. Quiero ver si la puedo abrir con otra. Que no sé si me deja presentar desde el mismo navegador. Si revisan la CEDAW, van a encontrar que en la misma, como les decía, habla de discriminación, no habla de violencia. Nos dice el artículo primero de la CEDAW que, para efectos de esta convención, la expresión discriminación contra la mujer, y este es el concepto, ¿no?, que se da ordinariamente de discriminación, ¿no? Es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las esferas. Esfera política, que es la esfera pública, en económica, social, cultural, civil y en cualquier otra esfera. Entonces, aquí lo que nos dice la CEDAW es que la discriminación contra la mujer, por razón de género, ¿no?, es aquella que viola los principios de igualdad y el respeto a la dignidad humana. Les decía que discriminar es violar derechos, principalmente cuando hablamos de discriminación por alguna razón que involucre a una condición como el género. Nos habla de violación del principio de igualdad y de la dignidad humana. En este caso, cuando está dirigida en contra de la mujer, pues va a dificultar la participación de la mujer en todos los ámbitos en igualdad de condiciones que el hombre. Entonces, la CEDAW no habla de violencia.
¿Cuándo se comienza a hablar de violencia en el ámbito de la CEDAW? Pues tenemos que esperar hasta 1992. En la década de los 90 hubo una recomendación general que se hace por el Comité para la Eliminación, ¿no?, de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, y este comité para la eliminación de la discriminación hace, ¿no?, una recomendación general en 1992 en donde reconoce expresamente que cuando la CEDAW nos habla de discriminación contra la mujer en el artículo primero, incluye a la violencia contra la mujer. Entonces, reconoce expresamente la CEDAW, bueno, el comité precisamente, ¿no?, más preciso, el comité, que es el comité propio, ¿no?, de esta convención, reconoce expresamente a la violencia contra la mujer por ser mujer como una forma de discriminación, y es a partir de ahí que se ha venido haciendo un desarrollo, ¿no?, sobre esta concepción de violencia, que es como la forma máxima de vulneración de derechos que podamos encontrar. Fíjense, en esta recomendación número 19 de 1992 que se establece sobre la CEDAW, se nos dice que en la definición de discriminación del artículo primero se incluye la violencia basada en el sexo. Por primera vez se nos dice la violencia contra la mujer por ser mujer está incluida dentro de esta convención, que es esta violencia que siempre en el ámbito de lo político decimos que es aquella que se produce a través de conductas que pueden ser actos u omisiones que afectan a una mujer, que dirigidas contra una mujer la afectan de manera desproporcionada de cómo afectarían a un hombre, ¿no? Muchas veces, y esto lo acabo de vivir personalmente, hace unas semanas, pues hicieron un mailing donde afectaban directamente a mi persona, afectaban también a otra persona, pero se ve como cuando está dirigida contra una mujer, la finalidad es distinta de cuando está dirigida frente a un hombre, ¿no? Incluso personalmente pensé que no había tenido una afectación íntima, ¿no? Y luego pues, mi propia salud me dijo que sí, ¿no? Aunque yo pretendía normalizar la situación, pero claro, se ve que siempre tenemos como y la base está en nuestra sociedad, ¿no?, y en nuestra cultura. Mandamos un mensaje que está dirigida para afectar a mujeres y hombres, pero en general sabemos en qué medida girar el mensaje para que la afectación sea directamente en contra de la mujer, poniendo en duda si una mujer realiza o no una actividad, una función, o si merece o no determinado trato. Y eso no lo ponemos en duda con relación a los hombres. Entonces, claro, la afectación en cuanto a la mujer, ¿no?, el impacto que pueda tener no solamente en su ámbito interno, sino también en su imagen, ¿no?, y en su proyección pública es distinta, es desproporcionada en la afectación que tiene, ¿no?, con relación a un hombre. Y esto nos dice la misma recomendación número 19, esto inflige un daño, un sufrimiento de índole físico, mental o sexual. O ya les decía, puede que no lleguemos a infligir ese daño, pero solo la amenaza, solo la coacción, ya esto es violencia, en este caso de género, y podríamos llevarla al ámbito de lo digital. Entonces, esto nos debe llevar a las consideraciones que nosotros ya lo conocemos, ¿no? No hay una separación entre el mundo físico y el mundo digital. Lo que sucede en el mundo de lo digital afecta al ámbito físico y viceversa, y cuidado, lo que sucede en el mundo de lo digital afecta en mayor medida al ámbito de lo físico, ¿no? Y la violencia digital, pues, no sé si podríamos decir que es un fenómeno nuevo, o es más bien una reproducción, ¿no?, de la violencia histórica, pero ahora llevada a cabo a través de un nuevo formato, ¿no?, a través de las plataformas, con el hándicap que a través de la plataforma se viraliza más ampliamente, más rápidamente, es más difícil, ¿no?, detener esta violencia. Ustedes van a encontrar que cuando se habla de violencia digital, el término no es unívoco, ¿no? Hay distintos términos para referirnos
a este fenómeno. A veces se habla de violencia en línea, a veces se habla de ciberviolencia, o en este informe que yo les invito a leer de la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos, así se llama el informe, está en internet, ¿no? Informe de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos. Se habla de violencia contra la mujer facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Hay distintas formas de nombrar esa violencia, pero todas nos llevan al mismo fenómeno. Que ya les digo yo, no sabría si concluir si es un fenómeno nuevo o si es más bien la reproducción de un fenómeno que ha existido históricamente. Ahora, hay distintas plataformas que también se han ido utilizando como un fenómeno inverso, ¿no? Plataformas que se encargan de estudiar, ¿no?, este nuevo tipo de violencia, y que a iniciativas principalmente de la sociedad civil están destinadas a concientizar y a proteger los derechos de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino también hay algunas que están dirigidas a proteger los derechos de las personas con una identidad de género no binaria, o una identidad de género que no encuadra dentro de la heteronormatividad, ¿no? Hay distintas opciones que se podrían revisar. Ya les digo, esto no es una cuestión que le sucede en otros países, ¿no?, que le sucede a otras personas y que no nos puede suceder. No sé si en algún momento ustedes se han visto, ¿no?, también afectadas, ¿no?, o afectados por este tipo de violencia, pero siempre hay plataformas que intentan pues dar como un respiro ante esta situación. Una de estas plataformas es esta que les voy a presentar, se llama Take Back the Tech. A ver si la puedo compartir. Entonces, esta plataforma es muy interesante revisarla, ¿no?, y también difundirla. Esta plataforma se denomina en castellano, ¿no?, Toma el control de la tecnología, precisamente para acabar contra la violencia digital. Y pues aquí define, entre otras cuestiones que hace, es definir a la violencia, en este caso digital, por razón de género, como todo acto que cause un daño y que afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las personas de la comunidad, específicamente a las personas no binarias, dentro de las cuales incluye violencia de pareja, violación, acoso sexual, comparte información y participa en el desarrollo de capacidades para crear redes solidarias. No es importante de alguna manera, y más aún para las personas más jóvenes que están expuestas, ¿no?, en las plataformas, pues definir conceptualización, ¿no? Define, por ejemplo, qué es el ciberacoso, derechos relacionados, estrategias, el discurso de odio, el chantaje, la pornografía de venganza, ¿no? Nos dice que muchas veces a través de nuestras plataformas pues se roban nuestra información para publicarla en línea con el objetivo no solamente de humillar y atemorizar, sino de causar un daño mayor, dar rutas para actuar frente al ciberacoso, dar rutas de seguridad frente al mismo, pues dar rutas para actuar, por ejemplo, frente a spyware a través de aplicaciones maliciosas, robos de contraseñas o de información, o incluso el robo de la información o de las imágenes que nosotros subimos a las redes sociales, y da una guía, ¿no?, para ayudar a una persona que está siendo acosada en línea. Entonces, esta es una plataforma bastante importante que podríamos nosotros utilizar para concientizar, ¿no? Y también
para crear, decimos que estamos dentro de una sociedad de información, pero estamos súper expuestos y a veces la información que nosotros pues compartimos, ¿no? O la información que nosotros consultamos no es precisamente la información que nos pueda servir para actuar frente a estas cuestiones que ya les digo, de las que no estamos no exentos ni exentas, ¿no? Ayuda a una amiga a mí me pareció súper importante, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que lo conocemos todo, pero muchas veces estamos lejos de hacerlo, y más aún para las personas jóvenes, ¿no? Entonces, aquí te dice, está siendo atacada en línea, ¿cómo identificar que realmente está siendo atacada en línea? No normalizar estas cuestiones. O sea, no sé, yo les pregunto, por eso les preguntaba, no sé si ustedes alguna vez han tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no? Es una experiencia de buen gusto. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando vivía en España, en Toledo, una ciudad muy pequeña, yo acabo de compartir un video ahorita en Twitter sobre cómo debería ser la libertad para una mujer, en ese caso era una mujer joven que iba a medianoche por la calle, cómo debería ser caminar en libertad por la calle sin miedo, ¿no? A tener algún peligro porque un carro pasa cerca, porque va sobre un medio de transporte. Y el video, incluso creo que fue grabado en la India, que es algo bastante llamativo, ¿no? Porque creo que es para concientizar en este país, en donde hay una alta tasa también de feminicidios y de ataques a los derechos humanos de las mujeres, pues nos ponía de frente cómo debe ser vivir en el ámbito de la libertad. Yo me acordaba que cuando viví en Toledo sentí, ¿no? Realmente vivir en esa libertad. Podía yo salir a altas horas, porque de la noche a veces salía de la universidad muy tarde o salía con mis amigas y regresaba yo sola a casa y no sentí ese miedo, ¿no? De sentirme expuesta, de que algo me iba a suceder, porque es un pueblo pequeño y porque pues no se daban, ¿no?, esos casos. Eso es algo cultural, no es algo social, no sé a qué se deba, aunque no es una cuestión que yo pueda extrapolar a toda España, ¿no? Toledo es una ciudad muy pequeña y muy tranquila en ese sentido. Entonces, viviendo en Toledo, me acordaba que yo ayer magnificaba, ¿no?, mi vida allá, pero luego siempre hay algunos pasajes, ¿no?, que dices, no, bueno, normalizamos. Y viendo lo que Tech nos dice sobre lo que es un acoso, pues me acordé, ¿no?, de un episodio que tuve cuando vivía en un edificio con un vecino que le dieron mi número de teléfono para un asunto de seguro por una humedad en mi baño que pasaba la de él, que luego se convirtió eso en un acoso, y yo dije, pues lo normalicé. O sea, esta persona comenzó a mandarme una serie de mensajes en este momento de Messenger, no sé si en ese momento se usaba ya el WhatsApp de manera masiva, no me acuerdo, pero era increíble. O sea, yo decía, bueno, esto tiene que parar de algún modo. Y recuerdo que busqué ayuda con una amiga abogada que me dijo, sí se puede hacer algo. En ese momento en España no estaba regulado el acoso a través de estas vías, ¿no? Por ejemplo, de la telefonía móvil. Este hombre me buscó por Facebook, me buscaba en las redes sociales, y yo decía, bueno, está jugando a una broma. ¿Hasta qué punto esas bromas pueden desencadenar? Y no era una broma, claro, era un acoso, pero yo misma quizá no me quería poner en esa situación de acosada, ¿no? Llegó un momento en que me daba miedo incluso subir al elevador, porque pensaba que me iba a encontrar esta persona que me decía que me había visto, que me andaba vestida de tal manera, que me había identificado en tal lado. Yo sentía que me seguía en todos los lugares. Si esto hubiese ido a más, pues probablemente me hubiese encontrado yo en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, ¿no? Por eso les digo, muchas veces, y más las personas jóvenes, normalizan esta situación de estar siendo atacada en línea y no pueden poner un freno, o no saben, ¿no?, cómo actuar frente a esos ataques. Pues aquí pues se establecen una serie de guías, entre ellos registrar esos ataques. Yo ayer me hacía un autoexamen y decía, es que pues no registré. Tengo algunos mensajes que fui grabando, pero no los registré como debía haberlos registrado, porque pensé, esto va a acabar, pero no sabemos hasta qué punto puede desencadenar en algo mayor.
Entonces, ya les compartí la liga para que lo puedan revisar, está en varios idiomas, entre ellos el español. Con relación a la violencia política contra la mujer por razón de género en línea, hay otras redes que se encargan de hacer estudios específicos. En México, por ejemplo, está la red luchadoras.mx, ¿no? En Perú hay una red que es Hiperderecho, o en Brasil está una plataforma que ha sido bastante activista, que si no me equivoco era Tretaki.org. En Brasil está Tretaki.org, que en las últimas campañas políticas que se han llevado en Brasil, pues han hecho una labor bastante beligerante para esto. Yo creo que para lo mismo, para ponernos de frente y decir esto no es normal, no es una cuestión cotidiana, no lo tomemos de manera de broma, no lo normalicemos, porque cuando normalizamos estas situaciones, pues llegamos a una situación en la que luego esto se convierte en una verdadera tragedia, ¿no? Y de esto yo creo que nuestras sociedades son un vivo ejemplo. Entonces, ahora, hay distintos tipos de violencia en línea. Ya les decía que estas plataformas, por ejemplo, TechPactiTech, por ejemplo, nos pone de frente en un lenguaje bastante sencillo con que hay distintos tipos de violencia a la que nos podemos enfrentar en el ámbito de lo digital, ámbitos que viralizan de manera asombrosa, ¿no? Esta violencia, y además que tienen otro elemento, que eso ya les decía yo, que pongo ejemplos de mi persona, no por otra cosa, sino porque soy quien está hablando en este momento, pero ya les decía, además de eso que me acordaba ayer del vecino, que yo lo había normalizado, y dije, wow, ¿hasta qué punto uno normaliza? Hace unas semanas, pues hubo una serie de ataques que se llevaron a cabo y me afectaban directamente a través de correos electrónicos, y claro, viralizándolos, y de otra manera también utilizando otra de las cuestiones que suelen ser frecuentes en este tipo de violencia, que es la cobardía, ¿no? Se utiliza se hacen a través de perfiles anónimos para evitar, ¿no?, identificar quién es la persona que está detrás del ataque. Incluso me di cuenta que, yo no sé si ustedes saben, pero aquí en México, en Ciudad de México, incluso hay bandas delincuenciales que trabajan en esa línea, o sea, a la que van, contratan para esto mismo. Si uno quiere identificar, a ver, ¿de dónde salió ese correo electrónico? Que digo, si esa información tiene sobre una persona, pues la información en objetivo, ¿no? No vengas a través de correos a dañar o a pretender dañar la reputación de alguien. Claro, cuando se quiere llegar al punto de quién envía esos correos, pues llegas a encontrar que son bandas de mafias delincuenciales que están incluso ubicadas en Tepito, en donde una persona va y contrata a esta banda para que comience a enviar correos, y luego que quieres identificar de dónde se enviaron, te dicen se envió desde tal lugar de la ciudad, y la policía, incluso, ¿no?, la gente que se dedica a hacer esas revisiones dice, no se puede identificar, son bandas criminales, saben la antena desde dónde y ya. O sea, actúan con total impunidad muchas veces. Y con total cobardía, porque claro, utilizan el anonimato, ¿no? Ojalá no lo hicieran de frente, si tienen una información objetiva. Entonces, estos distintos tipos de violencia digital que se pueden utilizar, es que está tremendo, ¿eh? Pero cuando te ves ante una situación así, dices, ¿y cómo lo reviertes? ¿No? Lo que quieres, en primer lugar, es quizás dar también, o sea, tu punto de vista, ¿no? Decir, bueno, ok, si es una información, imaginen cuando viralicen una imagen, un video, o sea, ¿cómo detienes exactamente que ese video se siga reproduciendo? Ni aún hoy, tras las reformas en México, creo que esa es una de las cuestiones más endebles de esta reforma, que se va a tener que
que tratar, ¿no? Es que no se detiene directamente la viralización de una imagen tuya que está en las redes sociales. Es que nos podemos levantar mañana y encontrar una imagen nuestra circulando en las redes sociales. Imagínense, es que es tremendo, ¿no? Y lo que nosotros pretenderíamos en un primer momento es que suceda una situación como de amnesia, que se borre, ¿no? Esa imagen. No, pues para borrar esa imagen primero hay que llevar a cabo un proceso de investigación. Es tremendo. Entonces, hay distintos tipos de violencia que se pueden llevar a cabo en el ámbito de lo digital y pues ahí se nos habla del doxing, de la sextorsión, de ataques de troles, del acoso moral, hostigamiento en línea, del porno venganza. Todo esto se ha utilizado también en el ámbito de lo político. No creamos que esto no ha llegado al ámbito de lo político, ya les decía, luego vamos a ver algunos casos. Ah, qué bien. Pero previa denuncia, Juan Miguel, ¿los tienen que denunciar los usuarios o cuando identifica la plataforma que se está distribuyendo un tipo de contenido así, ya lo paraliza? O sea, la pregunta es, ¿evita que esto se publique directamente? Eh, lo que hace Facebook es aquí sí es como que mucho de confiar en la red social, porque tú tienes que mandar esas fotos o esos videos que se están viralizando y el equipo de Facebook los va a registrar en su IA, en su base de datos, y cada que alguien intente publicarla o mandarla, lo va a poner como que se infringe las normas y va a ser contenido eliminado inmediatamente. Ah, ok, sí, es como denuncia, es como cuando uno ve algún tweet, ¿no? En Twitter que dice, bueno, aquí hay discurso del odio, por ejemplo, y presenta la denuncia. Imagino que es así. Bueno, sí es que también hay una responsabilidad, ¿no? De estas plataformas, de decir, bueno, fíjense, hoy estaba escuchando lo del cambio, ¿no? De dueño que va a tener Twitter y que ahora esta persona aboga por una mayor apertura de la red, que de verdad exista una libertad de expresión plena. Incluso se hablaba si Donald Trump iba a volver o no Twitter, que es una cuestión más como anecdótica, ¿no? Tampoco nos interesa al mundo si Trump está o no está en el Twitter, o sea, hay cuestiones más importantes. Pero claro, ahí creo que se visibilizaba directamente con el expresidente de Estados Unidos porque a él prácticamente le había censurado. ¿Hasta qué punto se habla de censura o no? ¿Hasta qué punto su discurso era discurso de odio? Discriminatorio y por eso pues le habían evitado participar en la plataforma, pero ahora se habla de esta amplitud, ¿no? Hasta dónde puede llevar la amplitud de nuestra actuación en las plataformas, en las redes sociales, que nos creemos invencibles, que muchas veces pensamos que estamos por encima del bien y del mal actuando en estas redes, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llevar democracia a las redes sociales? ¿No? Quizá ahí la base es que nosotros definimos por democracia, ¿no? Y si democracia es, en primer lugar, es lo que yo entiendo que debería ser, ¿no? Y así lo entiendo yo, son derechos humanos, pues desde luego un acto de ataque contra los derechos humanos, entiendo yo que no debería ser considerado como un ataque a la libertad de expresión, sino como una salvaguarda frente a la democracia, ¿no? Y frente a otros valores en contienda. Pero bueno, habremos de estar a ver qué vuelta se le da a la plataforma Twitter a partir de la compra de Elon Musk. Entonces, el doxing, me preguntaban, el doxing es la divulgación de información privada, como incluso pues, datos de contacto, ¿no? En Internet, ¿no? La localización de tu domicilio, tu número de teléfono, con una intención dolosa, ¿no? Hay algunos casos que yo revisaba y que incluso se habían hecho en el ámbito de lo político en otros países en donde se había utilizado el doxing, ¿no? Robar esta información privada, publicarla a través de las plataformas para dar a entender que algunas candidatas en lo político ofrecían servicios sexuales. Imagínense hasta qué punto no daban incluso la dirección de la vivienda de la candidata para causar, ¿no? Con una intención dolosa, para causar un dolo, un daño. Es súper, a mí la verdad es que me parece intolerable, ¿no? Pero
cuando estás frente a esta situación te das cuenta que las herramientas con las que contamos a día de hoy son herramientas que están en pañales. Ya les decía yo, con un correo electrónico es difícil dar con quién lo envía, ¿no? No es imposible, es difícil, es un trabajo de fondo, ¿no? Dar directamente de dónde sale ese correo. Entonces sientes que duermes con el enemigo, ¿no? Porque no sabes qué persona pudo haber tenido una mala entraña para hacer algo así. No sé yo qué pasaría, pues, con una difusión de alguna cuestión que contenga algo íntimo, ¿no? de una persona, debe ser terrible. Ahora, la sextorsión o extorsión en línea, ustedes lo han visto, ¿no? Es esa finalidad que se persigue en donde el autor muchas veces amenaza con difundir fotografías íntimas, videos de las víctimas, y así va obteniendo más información, más fotografías, más videos de las víctimas, incluso videos explícitos, ¿no? Para dominarla, ¿no? Con el efecto de dominar. Esto sucede muchísimo, principalmente ataca a personas adolescentes, ¿no? Es increíble cómo se puede llevar a cabo una conducta así de ir extorsionando a una persona. Y ahora les digo, no solamente sucede en el ámbito del Internet a través de videojuegos, ¿no? Vieron ustedes que también en algún momento en las conferencias matutinas del presidente decía, ¿no? Que los videojuegos también son elementos que contienen alta violencia y tal, y en algunos programas de la mañana llegaban expertos y decían, sí, no, o sea, no pierde razón en el sentido de que en algunos casos, a través de estos videojuegos, incluso se llega a extorsionar a las personas, ¿sí? Y han sido incluso utilizados como elementos para el secuestro. Yo tengo una persona no cercana, pero sí conocida, cuyo hijo precisamente pues, desapareció y pues todo indica que fue a partir de la utilización de un videojuego. Hasta el momento pues no se tiene una información clara de qué ha sucedido, pero ya han pasado más de 3 años, entonces hay que tener también cuidado con estas situaciones, ¿no? Ataques de troles, acoso moral, hostigamiento en línea, ¿no? El hostigamiento puede incluso ser un hostigamiento criminal, ¿no? Un acoso reiterado a través, no solamente del Internet, también a través de mensajerías, ¿no? De aplicaciones de mensajerías, a través de telefonía móvil. Todo esto no incluye esta violencia digital y puede ser la pornovenganza, que es también otra cuestión que se ha visto pues proliferada y poco regulada, que es la difusión en línea de imagen íntima obtenida con o sin el consentimiento de la persona, con la finalidad de avergonzarla, estigmatizarla o perjudicarla. Y aquí hago el énfasis en la pornovenganza. Estas imágenes íntimas pueden ser obtenidas con o sin el consentimiento de la persona. En muchos casos y en países como España o Italia, muchas veces se dice, pero si tú voluntariamente le cediste la fotografía o el video a determinada persona, pues no hay delito que perseguir. Imagínense el nivel, ¿no? Y hay algunos casos que han sido incluso sentenciados en esa vía. Todas estas formas de violencia digital, ya les decía yo, crean una cuestión mayor, es un tsunami, ¿no? ¿Por qué? Porque crean un registro permanente, un registro digital permanente que no es fácil de borrar. Hablamos del derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido, no creamos que el derecho al olvido es una cuestión que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, fácil de obtener. Es un camino arduo, revictimiza a la persona que ha estado frente a este tipo de violencia, ¿no? Da lugar a una revictimización. El informe de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas nos dice que los resultados de este informe que llevan a cabo revela que el 90% de la distribución, de las víctimas de esta distribución digital, ¿no? De las víctimas de esta violencia digital no consensuada, de imágenes íntimas,
son mujeres. Por eso yo les decía, esto no es solamente ocurre con mujeres, pero la ONU nos dice, el 90% de las víctimas son mujeres. Entonces nos está hablando de una violencia por razón de género. Se hace fácil muchas veces utilizar esta violencia, principalmente cuando es una violencia con una connotación sexual. Se hace frente a mujeres. Pues esa es una gran pregunta. Ayer me estaba yo, me estaba yo preguntando sobre esto, ¿no? Plataformas como el OnlyFans, donde hay una persona que voluntariamente sube una información, pero yo nunca he entrado a esa plataforma, y no lo digo con ánimo de hacerme, como dicen aquí, mocha, no, no, es que no he entrado. Entonces no la conozco, no sé hasta qué punto en la plataforma hay determinadas reglas o restricciones, de si las imágenes que se comparten ahí se pueden descargar, si no se pueden descargar. No sé hasta qué punto está esto regulado, no sé, hay reglas, si firma uno una especie de contrato antes de entrar a las mismas. Entiendo que si la imagen es descargable y una persona sabe, una mujer sabe que va a entrar, va a subir su información, que entiendo que no debería ser así, porque si uno paga para verla es porque no deberán ser descargables, ¿no? Sino entonces no existiría el negocio. Pero en el caso, por ejemplo, que una persona firme o dé su consentimiento para que su imagen circule a través de las plataformas, o sea, pensemos una mujer que aparece en la portada de una revista como Penthouse, ¿no? Dices, bueno, yo di mi consentimiento, sé que esto se va a publicar, que puede publicarse de manera física u online, hay un consentimiento previo. Entonces, hasta ese punto pues, sería difícil hablar de una violencia digital. El problema es cuando no hay un consentimiento previo. Yo no sé si en una plataforma como OnlyFans tendría que investigarlo, y la verdad es que yo les digo, no conozco mucho cómo funciona la plataforma. Hay algún tipo de pacto en ese sentido, ¿no? Es decir, esta imagen se puede hacer pública, esto lo puedes descargar, te puedes quedar con ella, y ahí perdemos el control de la misma, ¿no? O sea, hasta qué punto. Sí entiendo que la persona que sube la imagen, el video, es con el efecto de comercializar, y este debería ser el fin que se persiga o que se obtenga, ¿no? Con la misma. Pero no sé más, no, no podría, pero es un asunto que ayer me preguntaba. Sí, Cecilia, hola, buen día. Buen día. Yo creo que si alguien decide abrir un OnlyFans de su propia imagen, pues ya conoce de qué va y de qué va a subir sus fotos y que va a recibir un pago por ello. Pero el problema es cuando alguien más hace un OnlyFans con la imagen de otra persona. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estuve viendo que muchas chicas de mi círculo social empezaron a crear perfiles falsos de Instagram de ellas, tomando sus fotos y ponían como que el link de el OnlyFans, ¿no? Para que se vayan a suscribir. Ajá. Pero eran imágenes, o sea, eran páginas falsas que hicieron Ajá. en contra de conocidas tuyas. De las Wow. chicas, exacto. Y ahí empezó de que a compartir ese perfil no es mío, ayúdenme todos a reportar para que lo bajen. Pero ya pues no supe decir Y robaban fotografías para hacer, me imagino que la página de perfil del Facebook, ¿no? Eso es un doxing. Alguien me preguntaba, ¿no es el robo de esta información con un efecto de dolo, ¿no? Con una finalidad dolosa? Madre, es que estamos súper expuestos, ¿eh? O sea, no sé hasta qué punto vamos a poder poner un dique de contención frente a estas actuaciones. Imagínense que se nos roben la información, entre ellos nuestras fotografías. Claro, subimos las fotografías y ¿qué dicen? Perdemos totalmente el derecho sobre ellos. Es increíble. Y luego nos abren una página y dicen que nos ponen una liga para ir a nuestro OnlyFans. Estamos totalmente con las manos arriba, frente a las nuevas tecnologías que han traído
cuestiones positivas, ojalá las utilizásemos para lo positivo, pero pues la humanidad desgraciadamente es así, ¿no? No siempre utilizamos las cuestiones para lo positivo. Sí, creo que Juan Miguel. También sucede que con páginas de otras mujeres que realmente fueron hackeadas por otros personajes, buscan a otras chavas y les bajan su información. Por ejemplo, el día de ayer en Facebook, una de las amigas que tengo en esa red social publicó que una chava le pidió ayuda para poder recuperar su cuenta de Gmail. Y sí, es el perfil de una niña de aquí mismo de donde soy. Pero resulta ser que cuando ella, pues de buena fe, aceptó ayudarle, pues le pidió que si por favor podría pasarle su correo electrónico de Gmail y al mismo tiempo contestar un mensaje que le iba a llegar al celular. Y bueno, total, publicó que estaba pues desesperada, triste, porque la persona que le había mandado eso resultó que estuvo 30 minutos en sus fotos de Gmail y pues le descubrió muchas cosas y le está amenazando de que le quiere publicar todo si no hace lo que él le pida. Bueno, creemos que es hombre. Pues no se sabe quién está detrás, no. Les decía, se hace bajo la regla de la total cobardía, ¿no? Es una delincuencia, ya es organizado esto, o sea, es increíble, o sea, le roban las... Y esto nos puede suceder a todos y a todas, ¿eh? Esto es el pan de cada día, parece en nuestro momento, ¿no? Fíjense, en el plano normativo, los instrumentos internacionales generalmente no regulan esta violencia. Les decía, fíjense, esta chica, nos dice Juan Miguel, ¿y qué hace? Pues tiene que ir al ámbito legal, ¿no? Tendrá que ver ahora cómo puede actuar frente a este tipo de violencia, pero cómo detenemos. O sea, ya les digo yo que para un correo identificar de dónde viene ha sido un viacrucis. No me imagino yo cuando se refieren a estas otras cuestiones mayores, porque pues esto es letra, un correo, pero pues si son imágenes, son videos, es que te dejan completamente desprotegido. Entonces, mire, en el ámbito internacional, generalmente ustedes si revisan los tratados internacionales no van a encontrar que se regule este tipo de violencia digital. Ya les decía yo, miren, la propia CEDAW no hablaba de violencia, hablaba de discriminación. En ese momento no era una cuestión que estaba sobre la palestra pública, la violencia contra la mujer. Hasta en la década de los 90 se hace una reinterpretación del artículo mismo primero de la CEDAW y nos dicen, donde se lee discriminación, se debe leer también violencia contra la mujer. Entonces, en los mismos tratados internacionales de la época, pues no hay un acopio de estos términos, mucho menos de cuando esta violencia se lleva a cabo en el ámbito de lo digital. Por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no hay criterios que definan la violencia digital contra las mujeres, pero esto no significa que no debe haber una protección. ¿Por qué? Porque si bien no hay un criterio directo que hable de violencia digital, sí hay otros criterios o principios que nos pueden llevar, ¿no?, a una aplicación. Puede ser, por ejemplo, a partir del derecho de la mujer a una vida libre de violencia o del mismo principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Desde ahí podríamos encontrar una aplicación del ámbito normativo para regular estas cuestiones. En México, ustedes lo conocen mejor que yo en ese momento no vivía en el país, pero pues es el video que quería reproducir, ¿no? El caso de Olimpia Coral Merlo, pues lo conocen en todo el país y como ella pues habla de la violencia que vivió y cómo esto lo llevó a cabo a una acción, lo llevó en acción que al día de hoy es lo que se conoce como la Ley Olimpia y a partir de la cual se llevaron a cabo una serie de reformas. No sabemos que la Ley Olimpia no es una ley, o sea, no vamos a encontrar una ley que se denomine así, sino que se trata de una serie de reformas que se llevaron a cabo con el propósito de identificar en México la violencia digital
Pero no solo la violencia digital, hay otro tipo de violencia que también debe ser atacada, que es la violencia mediática a través de los medios de comunicación. Identificar esta violencia y sancionarla, ¿no? Reconocer que existe esta violencia es el primer paso, es que muchas veces no nos damos cuenta. Yo les digo, cuando a mí, tengo algunos mensajes todavía grabados en mi celular y es que se me revuelve el estómago cuando los leo y el vecino, todo lo que escribía. Y en algún momento yo llegué a sentir miedo, pero no lo identifiqué como un acto de violencia. Digo, ojalá le tocara a la Wendy de hoy ese acto de violencia, porque hoy sabría, ¿no?, que es este tipo, que es esta conducta y que hay vías para actuar frente a ella, ¿no? Identificar al que comete esa violencia, porque no solo la de cometer contra mi persona, y puede cometerla en contra de otras personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en la historia de Olimpia a mí, la verdad es que me llega profundamente, ¿no? No se escucha el audio, profesora. ¿No se vuelve a escuchar? Y antes sí se había escuchado, ¿no? Sí lo habían escuchado anteriormente, ¿no? ¿Qué será lo que pasa en esta? A ver. ¿Ahora siguen sin escucharlo? No se escucha, profesora Wendy. Nada, ¿no? O sea, no escuchan nada. Bueno, pues lo vamos a dejar. No sé por qué, estuvo aquí 15 minutos casi mi compañero. Ya vieron que estuvo ahí un tiempo, pero bueno. Pues ella contaba su historia aquí, una niña, ¿no? Que le filtran un video, a partir de ese video su vida cambia completamente, pero no fue un cambio en vano, ¿no? El sufrimiento de esta persona llevó a cabo a que en México se llevara a cabo esta reforma que ha sido aprobada a nivel federal y en 29 entidades, ¿no? Esta denominada ley Olimpia, en la que además de identificar y sancionar la violencia digital, les decía que también identifica y sanciona otro tipo de violencia de la cual se debería estar hablando igual, que es la violencia mediática. Sabemos que los medios de comunicación reproducen también, y estos son responsables, ¿no? Siguen reproduciendo contenido sexista, sigue llevando a cabo una apología en muchos casos de la violencia, siguen difundiendo contenidos con discurso de odio o discriminatorio. Entonces, también tiene que haber una herramienta para actuar frente a este tipo de violencia. A partir de estas reformas llevadas a cabo por esta denominada Ley Olimpia, en México, en el año 2021, se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también el Código Penal Federal. Aquí les dejo la liga del Diario Oficial de la Federación, donde se publican estas reformas. A partir de las mismas, pues se incluye, por ejemplo, en el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Primero se incluye un capítulo que es denominado de la violencia digital y mediática. O sea, ya se identifica claramente en la ley que existe este tipo de violencia y se regula en el artículo 24 lo que es la violencia digital y nos dice algo parecido a lo que se establecía anteriormente en este informe de la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, que es toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por la que se expone, distribuye, difunde, exhiba, transmita, comercialice, oferta, intercambio, comparte imágenes, audios o videos reales o simulados. No tiene por qué ser real información de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación y sin su autorización. Entonces,
habla de esta violencia digital, habla de la violencia mediática, y que ya les decía que es toda conducta que se lleva a cabo a través de los medios de comunicación, que de forma directa o indirecta reproducen estereotipos sexistas, ¿no? Y se hacen apología de la violencia contra las mujeres, niñas, permitan la difusión del discurso de odio, y dice, esta violencia mediática puede ejercerse por cualquier persona, sea física o moral, que utilice un medio de comunicación para difundir, para producir estos contenidos. Y luego van a encontrar que además de esto habla, ¿no?, de tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la integridad de la víctima, el Ministerio Público, juez o jueza puede ordenar de manera inmediata medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escritos a las empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación. Esa es la cuestión más difícil de obtener, esa medida de protección que elimine la información que se está viralizando en las redes sociales. Aquí habla de algunas vías que pueden llevar a cabo las autoridades mexicanas al respecto, pero es una cuestión bastante... o sea, no es una cuestión que se obtenga como la ley lo indica, como la ley espera que se haga de manera inmediata. Entonces, la Ley General de Acceso nos da, ¿no?, una primera parte de entrada y nos dice, ya en México se avanza, se identifica la conducta. Luego en el Código Penal Federal se sanciona la conducta, ¿no? Habla de delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual. Y el artículo 199.10 dice, comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, se hace fácil compartir un video, o sea, sí, yo me acuerdo que hace un tiempo, no sé si estaba viviendo en México o no, estaba circulando un video de un actor de telenovelas, que la novia le tomó y todo el mundo jejeja, jijiji, que si el hombre, que si no sé qué, que si el hombre estaba no sé cómo, y yo digo, wow, se nos hace fácil compartir ese tipo, y pensamos que la persona dio su consentimiento. Claro, en este caso era un hombre, es un actor, pero puede ser nuestra sobrina, puede ser nuestro hijo, puede ser un hermano, podemos ser nosotros mismos. ¿Hasta qué punto se nos hace fácil compartir? Pues por compartir ya también vamos a incurrir en el delito de violación a la intimidad sexual, ¿no? Claro, todo esto nos lleva también a la pregunta, ¿y hasta dónde podemos sancionar a quien comparte? Si comparten 2 millones de personas, podemos penalizar, y eso también se dice en muchas ocasiones, es un error querer llevar al ámbito de lo penal estas cuestiones, no es un error querer judicializar todas estas cuestiones. No sé yo si es un error, ¿no?, la intervención penal en estas materias. Siento que en muchas situaciones, y me atrevería a decir que en la mayoría, es necesaria la intervención penal. Pero con la intervención penal no vamos a poder atajar la cuestión de raíz. Yo les digo, esto tiene que ver con una cuestión cultural, social, de raíz, que no solamente vamos a arreglar con el ámbito de lo punitivo, es que tenemos que someternos como sociedad y cultura a un proceso de reeducación. Entonces ahí nos dice que se va a sancionar con prisión, ¿no? Hay prisión de 3 a 6 años y multa de 500 a 1000 unidades de medidas y actualización. Dice, se impondrá las mismas penas o las mismas sanciones cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, comparten, distribuyen o publiquen no correspondan con la persona que es señalada o identificada. No importa que haya sido falso, pero con solo divulgar, compartir, ¿no?, esta información diciendo que es X persona, me lleva el caso, ¿no?, de esta, nos decía, abrieron una página de Facebook que te lleva a una liga donde dicen que tienes un OnlyFans,
Luego, pues quizás son fotografías donde no se distingue. Hay un video, luego mañana veremos, no sé hasta qué punto compartir, porque es revictimizar, ¿no? Pero sí el hecho, ¿no? Del video que le sacaron a una candidata política en donde se decía, por su parecido a una bailarina brasileña, se decía que era ella, y esto prácticamente la arruina casi la carrera de la mujer. Pues hasta qué punto el utilizar una información falsa para causar con dolo un daño, ¿no? Irremediable en algunos casos frente a otra persona, también va a ser un delito. No hace falta que la imagen o el video realmente correspondan con la víctima. Y luego nos da el 199 de CIES, nos da el mínimo y el máximo de la pena, y aquí nos hablan, ¿no? Por ejemplo, si se comete por el cónyuge, concubino, por alguna persona con la cual existe una relación de confianza, hay un aumento de la pena. Si es por un servidor o servidora pública, también hay un aumento de la pena. Si está dirigido contra una persona que pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, si se obtiene con un beneficio lucrativo o no lucrativo también, y como consecuencia de los efectos o impactos que pueda tener el delito en la víctima. Entonces, en el derecho comparado encontramos también algunos países en los cuales se ha venido introduciendo una regulación de tipo penal. Dentro de ellos, ya les digo, está también España. Y hay casos en donde nos hemos encontrado con cuestiones, esto es desgraciadamente una cuestión que se está produciendo con mucha frecuencia, ¿no? Hay casos trascendentes. O el caso de una joven, me acuerdo que en este momento, la verdad es que a mí personalmente me afectó muchísimo la noticia. Era una mujer joven de Italia, Tiziana Cantone. Esa mujer descubre que su expareja había distribuido una serie de videos de contenido íntimo, y esto le genera una serie de comentarios humillantes, ¿no? Comienzan a enviar una serie de comentarios humillantes en contra de esta chica. Sí. Sí, en contra de esta chica. Entonces le comienzan a hacer burlas, se generan una serie de insultos. Yo no sé si el caso llegó a México. Ella en el video decía una frase, y creo que decía algo como si lo estás grabando o algo así, y ella se reía, y luego hicieron hasta camisetas, tazas, souvenirs en Italia, con la frase que esta chica había dicho en el video. Ya le digo, lo viralizan. Ella fue sometida a una serie de humillaciones, de insultos, perdió su trabajo como consecuencia de todos estos hechos. Incluso se estaba cambiando de identidad porque ya era pues insoportable la situación a la que estaba siendo sometida. Ella lleva ante la justicia italiana a estas personas, su madre luego da una entrevista y dice, fue su expareja la que distribuyó el video sexual. Incluso lleva un juicio contra los sitios web que habían reproducido estos contenidos que no le daban de la baja, ¿no? Y entonces consigue a partir de los tribunales de justicia de Italia retirar estos contenidos. Luego de un proceso, les digo que no es que diga el juez, se retiran los contenidos y por arte de magia ya esto se pierde del horizonte, ¿no? Luego de un harto proceso, luego de un desgaste económico, psicológico, moral, logran retirar los contenidos, pero la justicia italiana la condenó a pagar una cifra en orden a los 20.000 euros de costa por el juicio, porque ella consintió grabar estas escenas. Imagínense el nivel. Yo no sé si esto es juzgar o no con perspectiva de género, pero sí me queda claro que es juzgar sin perspectiva de derechos humanos, ¿no? Imagínense el nivel de los tribunales de justicia en Italia que dicen, ok, sí, que bajen el contenido, porque ha destrozado completamente la vida de esta
de una joven de 30 años, de una joven napolitana de 30 años, que retiren el contenido y además de eso, pues también que pague 20.000 euros de costa a 5 de las páginas web que ella demandó, porque ella consintió grabar esta información, o sea, este contenido. Había sido un video que había grabado junto con su pareja, ¿no? Pero es este contenido íntimo, o sea, ¿a quién le...? Eso me estás haciendo un video bravo, esa es la frase. En Italia incluso se vendía como souvenir. O sea, ¿qué somos como humanidad, de verdad? Somos... O sea, esto no lo están haciendo en Marte, no lo están haciendo en Júpiter, no es un mundo paralelo. Esto somos nosotros, o sea, ¿qué somos como humanidad? No somos nada, somos tremendos. O sea, imagínense viralizar así un video, ¿qué nos importa a nosotros? Pero todas estas cuestiones son de fondo, o sea, no solamente se viralizó el video, hay que llegar al fondo del asunto. Vender las camisetas con la frase que ella había dicho en el video, ¿no? O sea, hasta lo utilizaban como tono, me acuerdo, para el teléfono, o sea, es de verdad que asquea. Entonces, esta chica se asesina, o sea, se suicida porque se es sometida a este nivel, se encuentra desprotegida, ve que está siendo sujeta a burlas. Fíjense, hubo camisetas, grupos en Facebook, chistes en Twitter, con la frase que ella había dicho. En YouTube, hicieron hasta incluso un grupo musical supuestamente cómico, le dedicó una canción. O sea, es increíble. Esta mujer, podemos decir que el colectivo, la sociedad entera le llevó a suicidarse con 31 años. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer aquí énfasis en el doble rasero que como sociedad tenemos. Es increíble cómo hipersexualizamos a la mujer. En ese video estaba un hombre y una mujer. ¿Por qué razón divina, humana, a día de hoy, lo que se viraliza es a la mujer? ¿Por qué se ataca a la mujer? O sea, yo no encuentro a día de hoy. Miren que yo vengo de un pueblo muy pequeño. Mi ciudad, León, tiene 60,000 habitantes, o sea, vengo de un pueblo súper mocho, pero agradezco a la vida que me ha abierto la perspectiva. O sea, esta mujer se suicidó, lo dijo un italiano, que tiene mucho impacto en las redes sociales en Italia, dijo que había una relación increíblemente morbosa con la hipersexualización de la mujer. Dice, esta mujer se suicidó, dijo, porque vivimos en un país en el que las mujeres no pueden hablar de sexo, no deben escribir sobre ello, mucho menos practicarlo, ¿no? Y si lo hacen, tiene que hacer a escondidas. No pueden disfrutarlo, porque si lo hace, entonces, pues él utiliza una palabra que pues no puedo reproducir aquí, pero es la manera en la que se clasifica a la mujer. ¿Dónde está el protagonista masculino de este video? ¿Quién era el protagonista masculino de ese video? Ni siquiera se supo el nombre del protagonista masculino del video, que es el que lo viralizó. Ni siquiera se supo. ¿Por qué? Porque eso no nos interesa. Nos interesa el cuerpo de la mujer, ¿no? Y en este caso, pues la consecuencia es que esta mujer, claro, por eso les decía, lean, para quienes les interesen estos temas, el contrato sexual está en internet, es de libre acceso, ¿no? De Carol Paterman. Ella lo escribe en la década de los 80, pero desgraciadamente está actualizado, ¿no? No sé si en alguno de estos está como PDF, si no yo lo comparto mañana. Pero se llama Contrato Sexual de Carol Paterman y es que lo que pasa es que estoy navegando ahorita con un navegador que no lo uso mucho porque estoy transmitiendo por Google Chrome, pero
Pero sí, sí les invito a leerlo. Ella nos pone de frente con esa parte olvidada que tenemos del contrato social, ¿no? Y nos dice, y no es esto como una forma de agraviar, siempre lo digo en mis clases, ¿no? No es una forma de agraviar, no sé si aquí está en español, es que yo lo descargué, pero no me acuerdo. Bueno, luego lo busco con calma y les paso la liga de donde lo pueden descargar en español, porque es que este buscador yo no lo utilizo mucho. Pero no es una forma de agravio, no es así está construida nuestra sociedad, ¿no? Esa es la cultura que tenemos. Yo no sé si ustedes han podido dormir tranquilos estas noches. Yo desde que, y miren, no es un caso aislado y esto es una tristeza para México, ¿no? Es un caso que sucede casi a diario, ¿no? Ayer escuchaba las noticias y decía, hay 24.600 mujeres desaparecidas en este país. Y claro, hay una cifra, es una cifra y nos dice 24.600 mujeres. En este año van 700 y restan mujeres. 7 mujeres desaparecen por día. Cuando nos dan la cifra, son 24.600, pero cuando eso se convierte en personas, no en familias que están buscando, ¿no? En familias que sufren, en mujeres que no sabemos cuál ha sido su destino, ¿no? Que están desaparecidas, que no tienen ni un cuerpo para llorarlo. Yo no sé, yo es que con el caso de esta niña que pasó en Monterrey, yo creo que a mí personalmente me afectó mucho más por esa imagen, ¿no? Porque la imagen de una chica sola, perdida en la calle, en una carretera que según Leo es la carretera incluso de la muerte, wow, es que debería trastocarnos la fibra como seres humanos a todos y a todas, porque esto nos puede pasar en cualquier momento, porque esto ya es una pandemia peor que la pandemia que hemos vivido, que no hemos venido afrontando. Ya son años y años de ir recogiendo toda esta basura humana en la que estamos viviendo. O sea, esta niña debió volver a su casa. En una sociedad normal, esta niña tuvo que haber regresado donde sus padres. No tenía que haber una fotografía viralizada de una niña perdida. O sea, yo creo que esa ansiedad, la verdad es que a mí sí me tocó muchísimo la fibra. De ver algo así no lo podemos seguir normalizando, ¿eh? Porque esto no es algo que le sucede a la otra gente, esto es algo que nos puede suceder. Y yo creo que nadie de los de este grupo queremos heredar eso. O sea, es un momento de actuar, es un momento de exigir a quienes están en el poder político, a que actúen, que dejen de estarle dando vueltas al asunto, de echarse, perdón la palabra, la mierda unos a otros. Es que sembraron prácticamente un cuerpo donde lo habían buscado 10 veces y ahora vienen con que, ahí estaba durante todo ese... No van a investigar, no va a pasar nada. Mañana se nos va a olvidar. En la búsqueda de esta niña, como lo dicen, aparecieron 5 mujeres más. No les llena de atrocidad. Yo desde ese día no puedo dormir bien. ¿Por qué? Porque no es el único caso. Es cierto que hay miles y miles y miles de casos. Les digo, 24.600 mujeres. Y hablo de mujeres porque es... O sea, no solamente a las mujeres matan, no solamente a las mujeres asesinan, pero yo ayer le preguntaba a un amigo, tú cuando sales a la calle vas como, siento que yo voy viendo para atrás, viendo quién me sigue, viendo si un carro se acercó, con el alma en la boca diciendo, llevaré la falda muy corta, cuántos dedos por debajo de la rodilla, quizás si la traigo al ojo del pie, esta niña lleva una falda larga. O sea, esto no es de ropa, esta es una cuestión cultural. Y a los hombres, no sé si a ustedes se sienten amenazados por cómo salieron, a qué hora salieron, aunque también están sujetos a violencia, ¿no? Ya les digo, una amiga, a una conocida le desaparecieron a su hijo hace 3 años y esta mujer no sabe ya ni por dónde buscarlo y la presunción es que fue a través de un videojuego. No podemos seguir viviendo en un país así. Esto es una cuestión peor que la pandemia que hemos afrontado desde el año 2020. Hay que actuar frente a esa pandemia y creo que como ciudadanas y ciudadanos, si no estamos en el ámbito de lo político, tenemos una responsabilidad también, que es la de reeducación. Eso no solamente se obtiene a través de reglas, de normas, hay que cambiarnos completamente el chip.
sea, esto no es una cuestión que solo le compete a las autoridades, claro que le compete, para eso están ejerciendo el poder político, pero a nosotros como sociedad también nos compete una gran responsabilidad, que es reestructurarlos. Carol Paterman dice, es que la sociedad civil surgió sobre la base de la violencia, de la discriminación, y lo que ella habla de la exclusión de la mujer en el contrato social, lo podemos llevar a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando escuchaba a Juan Ignacio Bilbao en la tertulia que él dio hace unas semanas para la Escuela Judicial, que la verdad es que a mí me llenó de muchísimo orgullo, porque además de ser mi amigo, sé que es una persona concientizada en la materia, y además es que ha sido alumno de nuestros cursos. La Escuela Judicial abre esa oportunidad también a nuestro alumnado. Él decía, hay una exclusión no solamente de las mujeres, que también hay, sino que hay una exclusión de aquellos grupos que se han considerado no productivos para la sociedad, ¿no? Entre ellos las personas con discapacidad, una exclusión de aquello que no se veía en ese momento, no se visibilizaba, entonces no existía la comunidad de la diversidad sexual, y así podríamos mencionar y mencionar y mencionar condiciones que excluyen. Entonces tenemos como sociedad esa gran responsabilidad. Yo creo que si hemos podido dormir a pierna suelta después de lo que estamos viendo que está afrontando este país, es porque somos ciudadanía irresponsable, y de alguna manera nosotros quizá no podemos salir y no vamos a ir a quemar el país, ¿no? Y no podemos tomar una decisión directamente, pero sí podemos tomar la responsabilidad de reeducarnos. Fíjense, decían, quizá Italia, por su cercanía al Vaticano, puede ser una ciudad más conservadora. Europa generalmente, y en materia de género, es muy conservador. Hay algunas decisiones incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son dos tribunales distintos, pero son tribunales supranacionales que son sumamente conservadores en materia, estoy hablando de género o de inclusión, ¿no? Son sumamente conservadores. Italia dijo, ok, sí, te bajen el contenido, pero esa mujer que pague costas a las empresas que difundieron este contenido porque ella consintió grabar tales escenas. Imagínense el nivel. En España también la jurisprudencia ha sido desigual, ¿no? En España ahora sí está regulado en el artículo 197 del Código Penal, un nuevo tipo penal dirigido a sancionar la difusión no consentida de imágenes íntimas, y esto aporta un grado de seguridad jurídica, pero previo a esta regulación en el Código Penal encontrábamos decisiones de los tribunales de justicia de España en donde se decía, y se puede condenar a una persona que ha difundido, que ha subido a la red un video, una fotografía íntima de una persona, por ejemplo, si ese video o fotografía, como en el caso de Cantone, fue hecho con el consentimiento de la afectada. O sea, es no entender nada, es no haber entendido nada. Si uno da el consentimiento para una imagen, y esta imagen, pues se la transmites a la persona de tu confianza, por eso ahora la ley Olimpia, a partir de la reforma, por la ley Olimpia se dice, una relación de confianza es agravante, ¿no? Si quien lo difunde con esa persona tienes una relación de confianza, es una cuestión agravante en la pena. Pues aquí decía el tribunal español, palabras más, palabras menos. Quien envía por WhatsApp o por correo electrónico imágenes de fotografías, por ejemplo, en este caso, de una mujer desnuda, argumentando que hay una violación a su intimidad, pero esa imagen la han obtenido con el consentimiento de la presunta víctima, entonces ahí no hay delito que perseguir. Decía, ¿por qué? Porque la imagen se la cedió directamente, la persona consintió, o sea, no se apoderó de manera ilegítima de esta fotografía. Igual había un caso de una pareja que habían tenido una conversación muy íntima en Skype, cuando se usaba el Skype, y decía, es que no, aquí no hay un delito si lo difunden, si la grabó y luego lo difundió, porque no se utilizó un artificio técnico, una interceptación ilegal para conseguir esta imagen. ¿Por qué? Porque fue con el consentimiento. Ella misma proporcionó la fotografía, ella consintió realizar
la llamada, ella misma hizo el video. Y aquí la pregunta es, o sea, consintió para dársela a la persona, no para que la difundiera a través de las plataformas sociales, ¿no? Aquí también las autoridades necesitan ese proceso de reeducación, ¿no? Pero es una cuestión cultural, vuelvo y repito, las leyes, la forma de actuar de nuestras autoridades, de nuestros órganos judiciales o de cualquier autoridad es una respuesta o es un efecto espejo de lo que tenemos como sociedad. El caso del influencer Just Stop. Es una respuesta de lo que tenemos como sociedad. Estamos transmitiendo lo que tenemos como sociedad. Si como sociedad estamos en una situación de descomposición en cuanto a la protección de derechos humanos, pues nuestras autoridades difícilmente van a reflejar algo distinto. Es más, las leyes pueden ser discriminatorias también, a eso se le llama discriminación social, cuando una ley, una norma, un reglamento discrimina, es discriminación social. Es un reflejo de lo que tenemos en nuestra discriminación cultural. Yo creo que hasta hoy lo vamos a dejar por aquí, para mañana ya entrar en el ámbito de lo político, ¿no? Cómo esta violencia se ha llevado en lo político, el ámbito digital a lo político, pero sí quisiera que esto no quede en saco roto, ¿no? Que nosotros reflexionemos para tener esa reestructura, ¿no? Esa deconstrucción, ¿no? Esa deconstrucción como sociedad. Decimos violencia digital, pero es que no son las computadoras, no son las máquinas, no son algoritmos de internet los que roban la imagen, se descontroló la inteligencia artificial, no, somos los seres humanos trabajando a través de esa inteligencia artificial. No son los medios de comunicación, o sea, no es una imagen abstracta, son quienes están en esos medios de comunicación. Entonces, de ahí es donde les digo que la responsabilidad es común. Janet y Miguel Ángel. Profesora, es verdad lo que usted dice, hemos normalizado este tipo de violencia sin identificarla como tal, porque, bueno, yo como mamá de jóvenes, de repente no lo tenía tan claro porque por la cuestión de edad y todo lo demás, estoy acostumbrada a los micromachismos, estoy socializando tanto con eso que no lo logro identificar. Y como decía, pues es que es una pantalla, no te pueden hacer nada por la pantalla, pero realmente sí existe esa violencia y es muy difícil. Bueno, la mayoría de mamás que conozco han tenido algún suceso con uno de sus hijos o hijas, ¿no? Sí han vivido esta parte. De repente yo como mamá no tengo las herramientas para poder ni siquiera orientarlos y eso es grave, ¿no? Y por otra parte, profesora, usted que ha entrado más al estudio de este tema, por ejemplo, el caso de la influencer que sí entró a prisión, ¿qué lo hizo diferente a los otros casos para que sí se pudiera perseguir? Porque en la mayoría de los casos es una cuestión inútil, o sea, es algo muy feo decirlo, pero yo siento la derrota anticipada, o sea, de repente creo que combatir esta parte es como querer mover una montaña. Gracias, profesora. Gracias, sí, ese te refieres a la influencer que tenía un video de la violación de una menor, ¿no? Y que ella lo reprodujo. Sí, ese caso fue también muy polémico, ¿eh? Sí, es cierto, ya me acordé del caso de Just Stop. No había caído en la cuenta. No sé quién más quería participar y con él cerramos. Sí, Juan Miguel. Maestra, yo tengo una duda. Yo como hombre, ¿cómo puedo utilizar estas herramientas que son este tipo de páginas que nos pasó para poder aportar? Por ejemplo, yo con lo que vi ayer de la chava que le comento, no sé, me siento frustrado, me gustaría hacer más. Y igual en cada caso que yo veo situación así, me siento como que yo pudiera dar algo más, pero al final no puedo porque por más que investigo o busco la manera, no encuentro al final una herramienta que me ayude a aportar más a situaciones como esta. Y como hombre realmente, pues yo entiendo la situación en la que hemos vivido. Mi familia
ha tenido muchos machismos y micromachismos conscientes y inconscientes. Entonces a mí me gustaría como que ir aportando más. No sé cómo sería la forma en la que podría utilizar estas herramientas que usted nos ofreció, estas páginas, cuál es la forma eficaz. Pues yo creo, Juan Miguel, que has dado un gran paso, ¿no? Has identificado que realmente hay un problema, ¿no? Tomar conciencia de que realmente es un problema. Ahora, como les decía antes, yo no creo que este es un problema de hombres contra mujeres, no lo podemos seguir planteando así, es un problema cultural de cómo hemos ido construyendo a través de los siglos nuestra sociedad y cómo hemos mantenido estos patrones y estereotipos que muchas veces, y es así, ¿no? Las mujeres los transmitimos, ¿no? Ayer ponía algo como, alguien me dijo, si las mujeres se vistieran de manera más decente, pues tendrían menos miedo al salir a la calle. Y yo dije, híjole, no, hombre, y alguien en el Twitter me dijo, sí, es que tienen que haber códigos de vestimenta. Bueno, entiendo que quizá a la calle yo no voy a salir en bañador, porque pues en traje de baño, porque pues... Pero y si a mí se me ocurriese salir hacia la calle y volví a pensar yo en Toledo, donde yo viví 10 años, esta ciudad pequeña en España, tan linda, decía, en verano, generalmente, quizá porque es algo cultural y ya lo tienen asimilado también, es que faltaban así para que uno saliera en bañador del calor que hacía, ¿no? Y no por eso yo pensaba, voy a salir hacia la calle y en 0.5 voy a tener un acoso, me van a ejercer violencia sobre mí, o me van a ver de forma, o sea, ya hay un acoso solo hasta con la mirada, ¿no? Me van a decir algún insulto, me van a desaparecer, uno no siente esa cuestión. Entonces, esto es algo cultural, no como hombre, creo que como personas tenemos que tomar conciencia, que es lo primero que has hecho, luego informarnos, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando identificamos estas conductas? Lo primero es acompañar a la persona. Estamos cerca de la persona, hay que darle una labor de acompañamiento, ¿no? Guiar a esta persona, que no se sienta sola. Si conoces del ámbito de lo jurídico, poder empaparte de esta información. Yo no creo que se tomen en cuenta, pero quizás sirven como para viralizar el problema, ¿no? Porque pues desde una plataforma difícilmente vas a poder actuar contra medidas que son internas de un país, pero es una forma como de poner sobre la palestra pública, me preguntaban aquí, pues esto que te hacen a veces estas peticiones de firmas, ¿no? Pero sí te ponen sobre la palestra pública que hay un problema. Y nosotros nos hemos dado cuenta que viralizar que hay un problema puede presionar a las autoridades para que tomen una decisión. En el caso de la joven de Devani Escobar, pues se ha viralizado que hay una situación. Y es una forma de presionar para que se llegue, no solamente a la solución de este caso, es que hay que llevar la presión para que se evite que se sigan cometiendo estas cuestiones, para que una vez que alguien ponga una denuncia, porque fíjense, ahorita me está diciendo Juan Miguel, mi amiga está siendo extorsionada, o no sé si fue él que me dijo, creo que fue si fue lo del Gmail, o no sé si fuiste tú o había sido otra participación, pero dice, o Cecilia, no sé, sí, ok, Cecilia fue lo que me dijo del Facebook. Entonces está siendo extorsionada, ¿hasta dónde puede llegar esta situación? O sea, hay que hacer un acompañamiento legal, guiar a esa persona, decirle, mira, hay vías, puedes actuar de esta u otra manera, pero para que esto tenga un fin real, un efecto real que impacte realmente, las autoridades también deben estar concientizadas en este sentido, ¿no? Tienen que estar compelidas, coaccionadas a actuar conforme a su deber. Miren, en México fue sancionado por la Corte Interamericana en Campo Algodonero. Esa sentencia no la han cumplido totalmente. O sea, aquí hay una situación de incumplimiento, hay una situación de ineficacia de las autoridades, hay una situación de revictimización en todos los sentidos. Y el país sigue como si nada. ¿Por qué? Porque yo les dije, hoy fue Devani, mañana va a ser otro. Antes había sido María Fernanda. Y así tenemos, yo me acuerdo de casos que me han tocado, pero ya se olvidan. Desgraciadamente viene una noticia nueva y ya, ese caso ya se quedó atrás y venimos con lo nuevo. Una cortina de humo se acabó. No podemos seguir siendo indolentes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, informarnos, acompañar y desde nuestra palestra y
presionar porque haga un cambio y reeducarnos, ¿no? Yo creo que la mejor forma de presión es eso, reeducarnos como sociedad. Bueno, si quieren, seguimos mañana para que puedan tener, no se sientan a otra sesión o no, pero bueno, para que puedan descansar y mañana vemos cómo esto se ha llevado al ámbito del proceso democrático y veremos algunos casos no muy positivos en México. Bueno, pues nos vemos mañana. Gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias, doctora. Buen día a todos. Bye. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Nos vemos.